hace un constante esfuerzo de transformación e innovación, buscando superar las expectativas de su red de distribución. ¿Por qué te saliste sin avisarme? No te vuelvas a poner esa faldita. Si no me cuidas, me pierdes. ¿Qué hacías con ese chavo? Se me hace que quieres con él. Cuidado, este también es una forma de violencia y muchos jóvenes no lo saben. No dejes que la violencia marque tu vida. Pide ayuda al 01800-911-2511. Todas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Instituto Nacional de las Mujeres. Contigo es posible. Lea hoy martes en Diario Monitor. ¿Cómo han tomado los mercados internacionales la disputa de Fox con el Congreso en materia presupuestal? ¿Cómo han evolucionado las inversiones tras destaparse el choque de poderes en México? ¿Hay alguna fecha límite para resolver el litigio? Léalo hoy martes en Diario Monitor. El diario que se lee y se escucha. Mejora la nutrición infantil en millones de niños mexicanos. El Instituto Nacional de Salud Pública reportó que la nueva leche fortificada Liconza, desarrollada en la administración del presidente Vicente Fox, aporta nutrientes que reducen la anemia, logrando un mejor desarrollo físico y mental. He notado que desde que mi hijo toma leche Liconza, ha crecido más, juega más y está más contento. Las buenas noticias también son noticia. Contigo es posible. Desde la capital de la República Mexicana, escucha usted XE Info, Radio Monitor, en el 1560 de AM, con 50.000 watts de potencia, y en todo el mundo, en audio digital, vía Internet. La vivienda genera 2,5 millones de empleos directos e indirectos. En los últimos 4 años, la inversión en vivienda supera ya los 305,000 millones de pesos. Nunca pensé comprar una casa, pero me dieron mi crédito y ya tengo un techo para mis hijas. Durante el gobierno del presidente Vicente Fox, más de 1,5 millones de familias han adquirido una casa propia. Esto es el doble de lo entregado durante el sexenio anterior. Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda. Contigo es posible. ¿Te molesta este sonido? Si no hacemos nada, en poco tiempo, ni tú ni nadie lo va a escuchar. En el Senado, aprobamos una ley para garantizar la calidad y el buen uso del agua. Que el agua sea para todos. Que el agua sea para siempre. En el Senado de la República, damos resultados. A nuestros amigos taxistas que recientemente se registraron al programa Vigilante al Volante, Grupo Monitor y Procéntrico, le invitan a que recojan su teléfono celular Telcel este jueves 25 de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en el sitio de taxis número 300, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Les damos la más cordial bienvenida. Vigilante al Volante, Grupo Monitor y Procéntrico, unidos para mejorar la seguridad y bienestar de nuestra ciudad. No estamos solos. Cuando creíamos que el peligro había pasado, regresan más fuertes y más amenazadores Germán Dehesa y sus muéganos. Preparen, apunten, ¡fuego! Este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que me hago el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión. Ya es lo último. ¿Cuándo nos van a ascender a FM? No, pues nunca. Con esta musiquita, man. Con Cristian. No, vamos a... No, es que no. Tienes que hacer méritos para llegar al FM, no es nada más una cosa de... Oye, ¿cuántos años llevamos siendo méritos? Pero con esta música, no. Esto no es mérito, por favor. No, necesitamos demostrar que nos merecemos el FM. Esto no sirve. Con Cristian... Pero te digo, pues no, ¿cuándo nos van a ascender? No, así no. No se puede.
Ay, no te digo. Imagínate a don Pepe poniendo a Cristian. No. ¿En FM? Como entrada y salida. No. Pues nunca lo hubieran subido a FM. Claro, le hubieran dicho, ¿sabes qué? Tienes todo para triunfar, pero tienes un lastre muy importante. Lástima de música. Ahora, según me informa Claudita, se permitió poner este disco. ¿Por qué? Yo creo que porque ya le dio payola a Cristian, yo creo. Pero no, dice ella que no. Que lo que pasa es que está comentando una cosa muy bonita, un secretario de Gobernación, que tiene por obligación de su cargo de mantenerse equidistante de los partidos. ¿Cómo va Aguascalientes en pleno hervor electoral y decir, pues tengo que reconocer que tengo mi corazón azulito? ¿Dijo eso? Sí. Bonita la expresión, bonita cual ninguna, el corazón azulito. El corazón azulito. Pues a lo mejor ya está. Ya no tarda en desflemarse. Híjole. Bueno, en fin, es que es terrible, porque supone que no va a haber conflicto de intereses entre ser precandidato a la presidencia, que lo es. Sí lo es. Y ser secretario de Gobernación. No, de veras, si se quiere aventar, ya que deje la secretaria de Gobernación y que venga alguien un poquito más sensato a encargarse. No sé dónde lo van a sacar, pero alguien habrá. ¿Te ves qué reparto tenemos? ¿Te ves que es un grupo de habilidades distintas? El de los políticos. Pero bueno, la verdad es que ahorita lo que lo mantiene es precisamente que es secretario de Gobernación. Si no lo fuera, yo creo que no tendría mucha presencia. Oye, pero es una persona inteligente, es un tipo capaz. ¿No es capaz? Bueno, capaz de hacer tonterías, sí. No, hombre, lo que ocurre es que no nos damos cuenta, o no nos habíamos dado cuenta de lo potente que es esa droga llamada poder. Bueno, sí. Por supuesto que era un espléndido abogado, era un hombre de bien, era un hombre sereno, era un hombre con una vida muy estructurada, muy asentado de su espíritu y de su corazón, pero llega el poder y te llegan a calentar la oreja con eso de que puede ser el próximo. Y se arman estos ya perdió piso, ya perdió capacidad de juicio, ¿sí? Capacidad de juicio. Se va a armar unos trapatistas de echar ¿qué hace el secretario de Gobernación pegando de gritos? A ver, ¿dónde está el dinero que le entregaron a Bejarano? A ver, díganme dónde. Dice que sí, eso ya es maniobra de campaña. Eso sí, ya es no, y es una postura partidista, sí. ¿no? Sí, ya está en campaña para el 2006. En fin. Entonces, eso es lo único que puede medio explicar y justificar la presencia de Cristian Castro y su azul. En este ámbito, que obviamente es de otro nivel. Sí. Es de otro nivel. Si no, no tendríamos aquí a un Fernando Llera. Claro, pero por supuesto. Por ejemplo, ¿no? Ahora, si fuéramos de mayor nivel, hasta Varona estaría con nosotros, llorando Perico. El Perico. Ese sí ya trascendió, Pero por lo menos podemos decir con mucho orgullo, aquí estuvo el Perico. Por aquí pasó. Sí. Nosotros le dimos la primera oportunidad. Hoy lo grabamos aquí en la mesa. Catapultamos al Perico. Se enojará don José. Sí, una navaja y le ponemos, aquí estuvo. No, es que aquí no estuvo. Aquí estuvo el Perico. Bueno, es simbólico, ya sé, aquí físicamente no, pero... Sí. De todas maneras, Santiaguito Krill, ten más cuidado con lo que y sí, de veras, bueno, ahora, por un lado, no estuvo correcto, pero por otro lado tiene razón. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero de Bejarano? En eso sí tiene razón. ¿Dónde quedó? Todos estos, ¿dónde quedó? Que les repartió billetes, ¿no? Oye, pero ya vieron, con Ponce sí tenemos esa tranquilidad de que ya lo dejó todo en el velayo. Pero la cantidad de dinero que le dio a Ponce. ¿Qué tal, Coches, 2 BMW, un anillo de brillantes. Quién sabe, pero cuando hubo que hacer más grande el anillo, se lo mandó. Se lo regresó para que él cubriera ese gasto. Sí, porque ahorita yo no puedo hacer ese gasto. Perdí. No, hombre, iba yo ganadísimo, pero me quedé otra hora. Sí. Ya ves cómo se ponen las cosas, man. Y te empieza a machar que ahorita me recupero, y órale. Pues se ve que le caía muy bien Ponce a Ahumada porque le regalaban mucho dinero. ¿Tú crees que porque le caía muy bien? No, yo creo que tenían un acuerdo de caballeros, de que tú me haces un servicio, yo te remunero de una manera, pues, generosa, de acuerdo al servicio prestado.
Era una cuestión comercial, mercantil. ¿Ah, sí? ¿No era porque le caía bien? No, no tenía nada que ver la cuestión personal. Ah, no. Sí. Ya ves que a esos niveles son tratos, muy diferentes, muy fríos. La gente es muy fría. Pero sí, ahí, es cierto, ahí sí sabemos a dónde se fue el dinero. La gran mayoría se fue al Velayo. Porque si vas 20 veces, cualquier persona que tenga una ligera idea de lo que es el juego, de lo que es Las Vegas, sabe que de esas 20 veces, si tuvo 2 o 3 sesiones buenas en las que ganó, es muchísimo. Pero además, normalmente el jugador compulsivo, el jugador ya patológico, no descansa hasta que se levanta perdido. Exactamente. Te retiras ganando solamente si en la última media hora del viaje, ya a punto de, ya con tu esposa jalando, te llegan las maletas en la mano, te llega una racha de buena suerte y ganas ahí todo lo que eso o un terremoto. Sí. que fuera de eso no hay manera. Si tu buena suerte te llegó una hora antes de irte, en esa última hora te lo echas. Sí, tranquilamente. Sí. Bueno, señores, bienvenidos a Radio Muégano. Aquí estamos en AM, pero aquí estamos. Con Cristian, pero aquí estamos. ¿No? Además, pues sí. Yo agradezco mucho que nos oigan, pero constantemente me encuentro en la calle gente que lo que quiere es realmente que le agradezca, porque qué sacrificios hace para poder oírnos. Sí. Dice, yo soy de tus cuates, pero de los buenos, porque una cuadra te oigo, 2 no te oigo. Hago cara maroma para poderte sintonizar. Pero te estoy oyendo. O si es por internet se desconecta, tengo que salir. Me cuesta un trabajo seguir la conversación de ustedes porque se interrumpe constantemente y se pierden algunos detalles y luego el señor DS que habla tan bajito. Detalles que son importantísimos para mantener la... Sí, la atención y mantener más o menos lo que se llama la estructura. No hay nada improvisado, cada palabra, cada gesto. Un engranaje perfecto. Ya está el señor Villalpando que me va a hacer rounds de sombra para prepararse para un mega entre que nos vamos a dar en torno a la figura de Don Antonio López de Santa Ana. Oye, que sí, queda muy mal parado en el libro de Martín Moreno, ¿verdad? Ajá. Sí, se lo surten, pero bueno, todo comprobado. Pues, ¿cómo no va a quedar mal parado? Claro. Son chistes de AM. Me lo inspiró Cristian. Claro. Eso es lo que logra. Pónganme esa música, claro. Voy a hacer unos chistes malísimos. Imagínate. No te digo. Este no fue tan malo, ¿no? No. Es un chiste de más. Sí tuvo su ingenio. Sí. Radio Muégano 1560 de AM. Aquí estamos en los teléfonos 5595-1560. Este es el multilínea 5595-1560. Háblenos, no sean así. Háblenle. Híjole, se siente horrible que no hablen. Bueno, sí, se siente muy feo, man, la verdad. Y nuestro conejófono 5611-6513. 5611-6513. Oigan, han ido por el disco de Tania Libertad. Oye, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Ya se habrá yo creo que no le gustó. Yo creo que no. ¿Lo reciclamos? No significa nada. Es José González Villanueva. Y José Antonio González. José Antonio. ¿Qué fue? Dice, le agradezco infinitamente, señor Germán, los pases que gentilmente otorgó para ver su espectáculo el viernes pasado. Me pareció un evento exquisito. Los músicos, excelentes. La voz de la señora Landeros, excepcional, inigualable. Y su sentido del humor, exquisito. Aquí repetiste 2 adjetivos. Déjalo. Oh, qué criticón eres. Bueno. Ay, sí, pues, el purista del idioma. Lástima que no hayan ganado los Pumas, dice José Antonio González. Oye, José Antonio, ¿ya no quieres el disco? De una vez dinos, porque lo podemos... Pues vamos a invitar a algún otro José Antonio. Sí. Si usted se llama José Antonio y quiere un disco dedicado... Y está dispuesto a lanzarse a la aventura de localizar dónde está el disco. Ajá. ¿Dónde está Willy? Ahora, si es casado, adviértele a su esposa que la dedicatoria es muy fuerte. Está dura, está fuerte. Muy romántica. Una dedicatoria muy atrevida, muy audaz. Sí. Y lo único que le podemos decir es que está en las instalaciones tajmajalescas de Radio Muégano. Tajmajalescas. ¿Cómo lo pronunciaría Andrés Manuel? Tajmajalescas. Bueno, entonces José Antonio, pues
Pero ¿qué Lánzate, más dice José Antonio González? Nada, que lástima que no ganaron los Pumas, atentamente. Ya ni siquiera menciona el asunto del disco. No, yo creo que ya lo no dio le por importó. perdido. No, Pobre José realmente Antonio. no le interesó. Pues así es para todos, José Antonio. Así son tus amores. Ya díganme, ¿dónde paso por mi disco, hombre? ¿Dice? Sí, dice. ¿Ya volvió a escribir o qué? Eso fue ayer, que daba la respuesta además de la pregunta. Por cierto, ya tengo la ganadora de la pregunta de Perro Feliz ayer, que no la dimos porque se nos fue el santo al cielo. Se nos vino el tiempo encima. Se nos vino el tiempo encima. La respuesta era Vulcano, el planeta Vulcano, de ahí es originario el señor Spock. Ajá. Y la ganadora fue, la que llegó primero con esta respuesta fue Yanira Carrillo. Yanira Carrillo ganó ayer la pregunta de Perro Feliz. Entonces, a partir de hoy puedes pasar, Yanira, a la planta de luz. No le digas dónde. No, a la planta de luz sí, que vaya por su Luego en la planta de luz nos regañan porque dicen que ya parece bodega de premios de Perro Feliz. Entonces, no, que ya vayan a... O de paletas Mimi. Sí, no. Entonces, que ya vayan por su paleta y por su o su sorpresa. Su sorpresota. Bueno, ya. No hemos dado... El conejófono ya. ¿Conejófono? Sí, hermano, es muy velozmente voy a proceder nada más. Pues a daros una bendición, lo que se llama la versión un rápida. quickie. Sí, la quick. La bendición express. Sí. Sí. Hermanos, ni fax os dejo, ni fax os doy. Es como la bendición Automac. Te pasas en el coche. Sí. Ahí te lo somos y ahí va. Bueno, hoy es 23 de noviembre y se celebra al Beato Miguel Agustín Pro, que nació en Zacatecas en 1891. A los 20 años entró en la Compañía de Jesús y desde 1926 ejerció su ministerio sacerdotal a escondidas, pero con gran fervor y amor a los pobres. Aprendido por la policía y falsamente acusado, fue fusilado el 23 de noviembre de 1927. El padre Pro, bueno, de eso hasta un libro hay por ahí, ¿no? Fue beatificado por su santidad Juan Pablo II el 25 de septiembre de 1988. Entonces, el Beato Miguel Agustín Pro se festeja hoy, junto con los santos Clemente I Papa y Columbano. Imagínate que te llamas Columbano. De la tragedia aquella. Columbano. Nomás te estoy venadeando, Columbano. Santa Felicitas, mártir, madre de los 7 hermanos mártires, cuya fiesta se celebra el 10 de julio. ¿Entonces qué? Dormilón, perezoso. Sí, exactamente, estornudo, doc, tontín, y otros más, y tímido. Bueno, todos ellos hijos de Felicitas. También se festeja Lucrecia, virgen mártir. Lucrecia, ¿será se ponía muy Lucrecia rara. Borgia? Lucrecia, sí, era muy locota. Sí. Por eso la martirizaron. Pues sí. Y por eso fue mártir. Digo, fue virgen porque tan locota que nadie se le podía acercar. ¿A la Lucre? A la Lucre, no, ni le intentes, porque no te va a salir, le decían a uno. Esa nadie le hace caso. No. Es verdad, es muy soberbia. Bueno, entonces todavía se festeja el día de hoy. Bueno. Eso es todo. Muchas gracias. Entonces nuestro número de fax, que es 53 29 12 17. Así ¿No es cierto? Ajá. Lo he dicho correctamente. En nuestra página web tenemos 3 posibilidades. Sí, 3 opciones. www.monitor.com.mx. Ahí se escucha más o menos regular. También www.enmedios.com. Y la otra es www.lavanda1560-1560 con número .com.mx. La banda 1560. El aroma de .mx. La banda con B. La banda. Esas son las 3 opciones. También se les en algunas se tiene que oír bien. Actualizar su versión de Real Player a la última versión que existe, que es la 10.5 de la versión gratuita. Nos han dicho que con eso mejora notoriamente la transmisión del programa. Paguen unos $20 anuales no paguen, está bien. Y bajen el Real Player Plus, que es una versión, bueno, no saben ustedes. Digas que ni la conoces. Su pantalla se convierte como en una nave espacial.
como en los controles de mando de una... Como si estuvieran ustedes en el Enterprise, con el Capitán Kirk, así hagan de cuenta. Y entonces oyen, hagan de cuenta que Germán fue a visitarlos a su casa y está sentado ahí en la sala, platicando animadamente, charlando con la familia. Lo malo es que nosotros también estamos ahí. Ese es el único inconveniente, que también se llevan este pequeño lastre. Pero como diría mi mamá, el que quiere la col, quiere las hojas de alrededor. Ay, qué bonito, mami. ¿Y era original de ella o ya venía de familia? Yo creo que ella era del tesoro familiar. Sí, del acervo. Pero era para avisar porque ella se adhería a cualquier proyecto conyugal que pudieran tener sus hijos. No me digas. Ella era las hojas de alrededor. Sí, claro. Híjole. Imagínate estar con tu esposa y de repente llegan las hojas de alrededor. Ya llegaron las hojas, mi amor. La col y las hojas, sí. Híjole. Bueno, esa es nuestra dirección en la página web para que nos escuchen por internet. Ahora, que si quieren contactarnos vía correo electrónico. Eso es más fácil. Pues es nada más con que tenga una compu. Entonces, la dirección es www.monitor. muégano@monitor.com.mx. Está funcionando el Mustafa Mail. Uf, no sabes la cantidad de correos, porque además ayer por alguna extraña razón raras de la vida, no leímos los correos. Carlos Trujillo, por ejemplo, dice: como seguidor de Pumas quiero expresar mi comentario con respecto al encuentro de antier, Pumas Chivas. Quiero suponer, y más vale que sea la causa, que por estrategia el equipo saltó a la cancha con una alineación que nos significaba crónica de una derrota anunciada. Esto es respetable, pero también se debería tener respeto a la afición seguidora del equipo, que esperábamos un comportamiento serio, profesional y de entrega de los Pumas. Saludos afectuosos de Carlos Trujillo. Estoy de acuerdo. Además, no es buena estrategia nunca jugar a perder. Aunque sea un partido en el que ya no va nada, va por lo menos el respeto que te debes a ti mismo, el respeto que le debes al público y el respeto que le debes a la institución que representa. Porque ya el paso siguiente sería lo que hizo el Veracruz. Sí. Es decir, no, pues es que va a estar muy cansado, mejor ya no jugamos, al cabo ya... Pero parece que le van a hacer un preciesazo a Herrería. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuánto le iban a cobrar? ¿40,000? Sí, pero parece que ya están pensando que mejor 3,5 millones. Ándale, perfecto, eso estaría mejor. Pero es que es la parte de taquilla que le toca al otro equipo. Pues sí. A Jaguares, y que no pudieron ganar porque no hubo el juego. Claro, eso ya parece más justo para los Jaguares. Y para la afición también, porque eso... Ahora, la pregunta que yo haría, ¿no hay intereses de señor Miguel Alemán en el equipo Jaguares? Pregunto. No creo, no, ¿cómo va a ser? ¿Tú crees? Pregunto. Bueno, yo también... Porque además, desde esa perspectiva, pues es dinero que va y viene de un bolsillo, me lo paso de la bolsa derecha a la bolsa izquierda. Y por otro lado, le doy 3 puntos más a un equipo que podría verse en el próximo campeonato en peligro de descenso. Ven ustedes, esos son otros intríngulis del asunto. Entonces, hacia donde voltees en la vida pública, y me temo que en la privada de muchísimos mexicanos, qué porquerillero, Ay, ¿qué pasa, Fernando? ¿Qué te puedo yo decir? No sé. Oye, yo creo que pensó en la familia ayer. En efecto. Imelda Vaca también dice: estoy triste por la derrota de los Pumas. Mis hijos se han burlado de mí hasta cansarse. Pero sí, un buen zapper, les cuento, es que anda burlando de su mamá, más tan linda que su mamá. De él es un pescozón. Que quería preguntar si iba a haber clase hoy, porque tenía que entregar algo pendiente a Germán. ¿Te lo entregó Imelda Vaca hoy? ¿No? No, pero pues sí hubo clase. Sí hubo clase, lástima, pero... Oye, dice, esto es una pregunta para nuestra productora Claudia. Luis Augusto Angelmex. Angelmex, ¿cómo nos dijo que se pronunciaba? Sí, Angelmex. Sí. Dice: me gustaría saber de qué película, serie o caricatura sacaron el clip de audio de "Yo digo que matemos a la bestia". Cada vez que lo oigo me tiro al piso de risa, pero no sé por qué, así quiero saber si es de algún recuerdo de la infancia que anda en mi subconsciente. ¿De dónde sacaron este clip? ¿De la Bella y la Bestia? ¿Es de la caricatura de Walt Disney? De la película. De la película de dibujos animados de Walt Disney. Ahí salió este audioclip. Yo digo que matemos a la bestia. ¿De acuerdo, Luis Augusto? ¿Quedó contestada tu duda? Bueno. Luego dice: yo digo que matemos a la bestia. José Antonio López Sosa
Señor Deza, lo felicito. Me gustó mucho su artículo del periódico, el de ayer. Me parecen ridículas las formas de tratarse de Beltrones y de Fernández de Ceballos en el noticiero. Por cierto, si hoy fueran las votaciones, ¿usted por quién votaba? ¿Krill, AMLO, Madrazo o Castañeda? ¿O de plano no votaba? ¿Y tú, Fernando? ¿Y tú, Toño? Yo no tengo por qué decirte nada, José Antonio. Yo menos. Yo no voy ahorita a balconearme. ¿Tú, Toño? No, lo que pasa es que hemos comentado muchas veces que nos han estado queriendo llevar al 2006 cuando todavía hay muchas cosas pendientes. ¿Sí? En el 2004, aunque ya esté terminado el 2004, todavía falta para eso. Todavía no es el momento. Entonces entrar a ese juego es estar dándoles cuerda a toda esta gente que ya está metida, ya está instalada en el 2006. Toda la legión de madrugadores. Rosy, a ver, ni voy a decir su apellido porque lo volví a poner con puras siglas, con puras Glins. Rosy Glins. Se me olvidó comentarles que acá en Tamaulipas también tenemos una ahumada. Se llama Fernando Cano. Nada más que a él no lo tapa un circulito, lo tapa todo un rectángulo. ¿Cómo qué quieres decir, Rosy? El circulito ese que se acaba ahumada en los Pero, ¿por qué hay a él un rectángulo? Yo no sé. Pues yo tampoco. Yo pues le pregunto a Rosy. ¿Un rectángulo, Rosy? A ver, ¿qué más dice? A ver si... Dice Dulce Monroe. Bueno, seguimos con Rosy. Lo estoy escuchando de Ciudad Victoria. Lo que está diciendo el señor Carlos Lozano es exactamente lo que vivimos acá en Tamaulipas, pero en contra del PRI. El Yarrington ayudó descaradamente a su candidato Eugenio Hernández. Fue una elección de Estado. Todo el tiempo de la campaña estuvo promocionando sus programas que se llama Vamos Tamaulipas. Inclusive el lema de su candidato era Vamos por más Tamaulipas, pero el del PAN se lo impugnó y lo tuvo que cambiar. El gasto que dice el señor Lozano de 3-1 lo hubo acá, pero en este caso fue del PRI. Mejor que ni se queje, porque ante una elección de Estado no te vas a quejar. Con todo tu derecho, porque no se puede hacer nada. En un caso y en otro, no, ¿cómo no? Esto es con referencia a la llamada de ayer, en el programa de ayer, que tuvimos con el candidato a alcalde de Aguascalientes, que le hicieron ahí su maniobra y lo sacaron de... Y luego Dulce Monroy pregunta que si ya te volviste priista, que porque estabas entrevistando a Carlos Lozano de la Torre. Oiga, no se nos vaya a ir con los de Madrazo, dice Dulce Monroy. Sí. Ay, Dulcecita. Dios te haga una santa, Dulcecita. Dulce, ¿sí conoce el programa? ¿Sí lo has escuchado con cierta frecuencia? Nada más, pregunto. Ahora que sí considero como figuras a seguir, como mis modelos de vida. Personas, no sé, como Montiel, como el propio Madrazo, como Mario Fabio, como Murat, como Bartlett. Murat es un modelo de conducta realmente, ¿sí? Por no hablar de Hendrix y de todo. Esas gentes maravillosas. El negrito Sandía. No, ese sí es malo. Ese sí nada más porque lo ves negrito ya le estás haciendo el feo. No seas así. Seas gacho, man. Amigos, aquí Pedro Feliz Santa Claus con la pregunta para que ustedes ganen un maravilloso premio que pueden recoger en la planta de luz a partir de mañana. Siempre y cuando contesten acertadamente. Si contestan una tarugada o contestan antes de que yo formule la pregunta, la van a regar y no van a ganar nada. El señuelo. Ahí está. El señuelo. ¿Qué quiere decir el señuelo? ¿Qué es el señuelo? ¿El foco de neón? No. ¿Quién es el autor del libro Origen de las especies, publicado en 1859, que proponía la teoría de que el hombre desciende del mono? Spielberg. Ustedes no sé de dónde descienden, pero... No. Es el que escribió el Parque Jurásico. De las conferencias del éxito, ¿cómo se llama? Cornejo. Miguel Ángel Cornejo. No, ese es rumbo a la excelencia, que tiene que ver origen de las especies. No es una especie de excelencia. De las especies Cristóbal Colón. La nave china. ¿Por qué? Porque, Dios mío, me pones en este lugar. Marco Polo. Este es el origen del clavo, la canela. Marco Polo. El clavo, ese es el clavo, el último clavo que me ha tocado llevar. La pija, sí es la pija. En la cruz. Hoy sí es la pija. No es la pija. Y ya me voy porque estos son unos pijos de toda su reverenda. Muchas gracias, se despide y se retira. Pero feliz Santa Claus. Se retira. Muy bien. Lea hoy martes en Diario Monitor. ¿Cuál es la esperanza de vida de un trabajador minero? ¿Corresponden las prestaciones laborales con el deterioro a la salud que implica el trabajo en una mina? ¿Bajo qué condiciones trabajan los mineros? ¿Por qué en algunos países de América Latina se pretende eliminar a los trabajadores el derecho a una pensión? Léalo hoy martes en Diario Monitor. El diario que se lee y se escucha.
Desde la capital de la República Mexicana, escucha usted XE Info, Radio Monitor, en el 1560 de AM, con 50.000 watts de potencia, y en todo el mundo, en audio digital, vía Internet. Cada hora, usted se informa en Metropolitano. Buenas tardes, tenemos el reporte de Monitor Vial con Juan Francisco Santana desde la zona centro. Ahí hay caos vial, ¿no es así, Juan Francisco? Qué gusto saludarte. Te escuchamos, qué gusto. Adelante. Bueno. Sí te escuchamos, Juan Francisco, es un gusto saludarte. Vamos a restablecer esta comunicación. Parece que no nos escucha Juan Francisco Santana. Vamos a regresar con él en un momento más. En los últimos 2 años se han contabilizado 26 homicidios de adultos mayores, informó la Procuraduría Capitalina, la cual descarta que se trate de un homicida serial, el responsable de estos asesinatos, por las pruebas que tienen y el modo de operar de los asesinos. Regresamos la comunicación a nuestro reportero vial, Juan Francisco Santana, que está en la zona centro. Qué gusto saludarte. Igualmente, Aida, muy buenas tardes, amigos del auditorio. Tenemos muchos problemas de circulación sobre el eje central para cruzar el área de José María Zazaga hacia el Palacio de Bellas Artes. Por fortuna, ya superado este último punto, nuestros amigos avanzarán sin mayores problemas hasta llegar al cruce con el eje 2 norte. También en la zona de Tepito, a pesar de que hoy martes no haya actividad comercial en forma, todavía tenemos un largo asentamiento que comienza a partir de la calle de Allende y se libera cuando nuestros amigos han cruzado la calle de González Ortega. Aquí la alternativa es tomar la calle de Gorosquita para desembocar hacia el eje 3 Oriente, Avenida Francisco del Paz y Troncos. Es una tarde bastante soleada aquí en la zona centro, Aida, y nosotros seguimos pendientes. Muchas gracias. Monitor Vial desde otro punto de la Ciudad de México. Eduardo Meléndez, te saludo con gusto. Hola, también muchísimo gusto saludarte, también al auditorio. Y bueno, yo debo anticipar de problemas a quienes en los próximos minutos pretendan circular por el anillo periférico procedente de Insurgentes y para desplazarse hacia la glorieta de Vaqueritos. Tránsito muy lento para cruzar las incorporaciones tanto a Calzada de Tlalpan como a Viaducto Tlalpan. No observamos ningún accidente, solo la carga vehicular lo que retrasa su avance. Al pasar justo la incorporación a Viaducto Tlalpan, no tendrán problemas para dirigirse por carriles centrales, sobre todo hacia la Calzada México-Xochimilco, aunque cabe hacer mención que también para incorporarse a lo que es prolongación División del Norte, el tránsito es lento. Es lo que está ocurriendo y yo sigo pendiente. Muchas gracias. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con una baja de 0.03% para situar a su principal indicador en las 11.876.58 unidades. El dólar estadounidense se cotiza en 11.17 pesos a la compra y 11.43 a la venta. Aumentará la cantidad de militares estadounidenses en Irak de aquí a las elecciones previstas para el 30 de enero, paralelamente al número de fuerzas iraquíes operacionales, dijo el secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld. Convirtieron en un edificio protegido a la antigua mansión del escritor J.J. Tolkien, donde se inspiró para hacer el libro de El Señor de los Anillos y El Hobbit, en Oxford, Inglaterra. Las autoridades le otorgaron la calificación de grado 2 en la lista de interés histórico, lo que obligará a un estudio antes de que se le haga alguna alteración. Las 4 de la tarde, 4 minutos, 22 grados centígrados la temperatura en la zona de San Jerónimo. Información y realización, Yunuen Campos. Voz, Aida Luna. Metropolitano, una producción de Grupo Monitor, comprometidos con la verdad. Inge, urge material para terminar la obra. Cemento, llanas, serruchos, ceguetas y un flexómetro. ¿Y como cuánto necesitas para todo eso? Nada, Inge. Nomás dime para el cemento. ¿Por qué? Porque Cemento Tolteca nos da las herramientas. Recorta y junta los cupones que vienen en cada saco de Cemento Tolteca. Canjealos por flexómetros, llanas, serruchos y ceguetas. Cemento Tolteca te da las herramientas. Hasta el 15 de enero de 2005. Siguiente, por favor. A ver, señor, déjeme pasar, por favor. Tengo mucha prisa. Haga la fila y ahorita le toca. Mire, aquí por debajo del agua lo solucionamos. Híjole, joven. Es que... Por estar haciendo cosas por debajo del agua nos estamos hundiendo. Dile no a la corrupción. Unidos por la honestidad. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. ¿Ya estás cansado? Nosotros sí. Cambia. Diciembre de 2004.
María nació el 6 de abril de 1998. Tiene SIDA. Quiere ir a la escuela. Tiene una vida por delante. Solo una cosa puede detenerla: la discriminación. La discriminación nos frena. Ejerce tus derechos. Denuncia la discriminación. 01854-30033. www.conapred.org.mx. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Por una nueva cultura de la igualdad. Contigo es posible. Bridgestone, innovación tecnológica en llantas y servicios para tu seguridad, presenta el reporte de Monitor Vial. Llantas Bridgestone recomienda: las llantas deben ser reemplazadas cuando se gasten hasta los indicadores de profundidad que se encuentran moldeados en la banda de rodamiento. Estos señalan hasta cuándo usar las llantas. Si el desgaste es tal que puedes ver una delgada barra de hule atravesando el ancho del piso, es momento de reemplazarla. Acude a un centro de servicio Bridgestone para asesorarte en el reemplazo de tus llantas. Bridgestone, la llanta campeona de la Champ Car. Te comento del tránsito que tenemos en este momento a través del circuito interior. Este es intenso en el tramo de la Avenida Marina Nacional hasta Ejército Nacional para tomar las agujas de incorporación que van hacia la zona de Chapultepec. En sentido opuesto, ubica usted un poco de carga únicamente en las inmediaciones de la Glorieta de la Raza para tomar la incorporación a Insurgentes Norte. Fuera de este punto, en términos generales, es de momento aceptable la circulación para avanzar hacia la zona del circuito interior Río Consulado. Seguimos pendientes. Llantas Bridgestone lleva toda la innovación tecnológica de las pistas Champ Car a tu auto o camioneta. Comprueba por qué Bridgestone es confort y seguridad al manejar. Visítanos en cualquiera de nuestros más de 400 centros de servicio y en bridgestone.com.mx. Bridgestone, Passion for Excellence. Ven y disfruta de una gran feria, la única, donde tus derechos humanos son lo más importante. El domingo 5 de diciembre, asiste al Zócalo Capitalino y digamos juntos, todos los derechos sin discriminación. Por tercer año consecutivo habrá juegos mecánicos, talleres educativos, pláticas, exposiciones fotográficas, además de arte y música, para llevar el mensaje de la no discriminación. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, organismos de la sociedad civil y Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. O sea, digo, we are back en Radio Muégano, ¿ok? Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Qué maravilla. Sam Houston le ofrece esta canción a don Antonio López de Santana. Es que no le llegaban al precio al señor. En fin, hoy vamos a hablar de don Antonio López de Santana, el supuestamente... Bueno, pues que ya llegó Salinas ahora, pero antes era el villano... Favorito, sí, el reventón. Sí, de la historia de México. El fanfarrón. Sí. Héroes, pues cada quien tenía su nómina y unos iban a la alza, otros a la baja, cada sexenio prestigiaba a uno, desprestigiaba a otro, etcétera. Pero Santana parejamente fue... Sí. Sí, nadie alcanzó esas alturas. Están con nosotros dos autores que se han ocupado de esta cuestión. Uno de ellos, José Manuel Villalpando, que ya se está convirtiendo en un asiduo. Ya va a cobrar, habitual. Ya dice que ya va a pasar a la nómina aquí en el programa de Muégano. En la nominaza que tenemos. Pues, nosotros te avisamos en cuanto llegue el camión de Tameme, porque nuestra nómina tiene que venir en camión Tameme. Están los detenidos de Brase. Sí. Entonces se te avisará. Y está con nosotros mi hermano Pancho. Pancho, mi hermano. Sí. Es que yo antes de conocerlo, ya sabía yo que existía Pancho, mi hermano, porque soy muy amigo, entrañable amigo de su hermana, conocida como Luli. Y siempre me decía,
Bueno, pero es que Pancho, mi hermano, es escritor. Lo deberías de conocer. Debes conocer. Lee, por favor, a Pancho, mi hermano. Entonces, ya cuando lo conocí, ya me tenía catarrado Pancho, mi hermano. Pero, y así lo conoces desde ahora. Sigue siendo una buena onda de cuate, es un cuate a todo mecate, un escritor mexicano, chambeador, que escribe diario. Porque luego sacan los librotes que nunca escriben, porque no han encontrado todavía la inspiración, la beca, la editorial, el anticipo, no sé qué tanto. Entonces están reservando y mientras tanto están en la cafetería de Gandhi agazapados, listos para darnos, para destapar el frasco de sus esencias más exquisitas y no se van a desperdiciar, ¿no? Entonces, Pancho, mi hermano, me encanta. Cuando llega uno más o menos tarde a una comida con él, ya está dándole a la computadora, ya se le ocurrió una novela de 1500 páginas. En lo que ya lleva, en lo que llegas ya lleva como la mitad. No, es una cosa terrible. Espérame. Ya te he dicho 1,000,000 de veces que no exageres. Sí. Bueno, entonces aquí está Pancho, mi hermano, creador de México Mocho, ¿cómo se llama? No, México Mutilado. La raza maldita. Pero di el nombre, ¿cómo dices Pancho, mi hermano, nada más? Sí, la gente que no sabe quién es. Martín Moreno. Moreno. Pero México Mocho es una buena idea para el siguiente. México Mucho. Sí. Y bueno, don José Manuel Villalpando. ¿Qué tal que abrimos fuego diciendo sí fue un villano integral Antonio López de Santana? Bueno, yo te diría que hasta hace algún tiempo, cuando tú le preguntabas a la gente de Santana, te decía la gente, Santana es un traidor. Pero no resistía a la segunda pregunta. ¿Por qué es un traidor? De que era traidor, ni duda. Pero ahora, ¿por qué? Y cuando tú te das cuenta que Antonio López de Santana manda a un embajador que se llamaba Alejandro Atocha, que esto no se sabe, por lo menos no se ha difundido más que con historiadores de la talla de José Manuel, pero digo, fue guayabazo acá del pate. Van a estar como Diego y como Manuel Fabio. Hermano queridísimo. A ver si aclaremos al público. Entrañable amigo. Con Martín Moreno y yo, que somos muy buenos amigos hace mucho tiempo, pero es la primera vez que convivimos en un micrófono y hoy fue sorpresivo. Fue una trampa de Germán que nos amable y amigablemente y nos encontramos aquí con mucho gusto. Bueno. Pues lo que te decía es que cuando Antonio López de Santana manda a Alejandro Atocha, un nombre desconocido como otros tantos en la historia de nuestro país, a hablar con el presidente James K. Polk para decirle que en realidad está conduciendo mal la guerra en contra de México, que lo que debe hacer es tomar Tampico, tomar Monterrey, tomar Veracruz. Le da la receta íntegra. Le da la receta íntegra, completita, y le dice, ¿y por qué Veracruz? Porque usted no se ha dado cuenta, ustedes los americanos no se han dado cuenta que Veracruz, que México respira por Veracruz, es la garganta de México. ¿Pero por qué? Porque ahí está la aduana. México por ahí recauda sus principales impuestos de exportaciones e importaciones, como son, recauda en dólares, en oro, en libras esterlinas, en marcos, en divisas y en metales. Y esos metales, esas divisas, son las que utiliza para importar armamento. Entonces, mientras ustedes no agarren a Veracruz, no tomen Veracruz, y no le rompan la garganta y la tráquea y el gañote, pues difícilmente van a poder vencer a México. Hágalo, le dice a Alejandro Atocha, le dice a Polk, porque eso es lo que le conviene a usted para ganar la guerra. De otra manera, los mexicanos nunca le van a vender ni California, ni Nuevo México, ni Texas. Tiene usted que apretarlos, orillarlos, presionarlos para que le firmen. Por Veracruz. Y por Veracruz está el camino. Por Monterrey van a desmoralizar a México. Y por Veracruz se van a hacer de los dineros. Entonces, no haga mal las cosas. Todo esto se lo pide Santana a cambio de $30 millones que le pide el embajador, Alejandro Atocha, a Polk, a cambio de firmar unos tratados de paz en los que México entregaría los territorios del norte y se salvaría, digamos, el resto del país al sur del río Bravo. Entonces Santana quedaría como un patriota que salvó al país de la debacle y además inyectó $30 millones en la economía o en su bolsillo, porque luego vería la manera de robar los $30 millones. Había más comunicantes en esa inyección. Había maneras. Lo curioso, y con eso termino, es que el propio Polk lo hace constar en su diario. O sea, en su diario él dice, hoy me visitó Alejandro Atocha, y Alejandro Atocha me regañó y me dijo por qué estaría manejando mal la guerra. Sí, porque el tipo escribía todo lo que pasaba todo el día lo escribía. Lo escribía en el diario. Y ese diario, cuando cae en tus manos, que es un tabique como el de Clinton, el de nuestros días, es un tabique que también te sirve para trancar puertas y lo que tú quieras, pero es un tabique enorme. Pero cuando te metes a la cena.
Exacto. Cuando te metes en la temática mexicana y ves cómo lo visitó Alejandro Atocha y ves lo que le propuso a Atocha, entonces ya adquiere otra connotación y está en el diario de Polk. Por si fuera poco, el presidente Polk le dice, no te creo. Yo no te creo. No creo que haya nadie tan venal como para vender a su país de esa manera. Digo, no. Y manda a su propio embajador a hablar con Santana y le dice, vengo de parte de Polk para que usted me confirme lo que le dijo a Atocha de parte de usted. Es cierto que usted le dijo que estaba manejando mal la guerra, es cierto, y le pregunta, le dice todo. Y lo confirma con todas sus letras, por supuesto, Santana. Es una segunda prueba. Y la tercera y última es cuando esta información se filtra por una indiscreción en la prensa norteamericana y aparece en los diarios de la Unión Americana y luego se filtra también hacia México. O sea, tengo 3 elementos para probar esta tradición y te faltó un detallito. En esa segunda entrevista, de una vez Santana le dijo al embajador, oiga, pero adelánteme $10,000 para ir aflojando al Congreso. Y se los adelantaron y él se los embolsó, pues eran para él, ¿no? $10,000 de aquellos, ¿sí? Que hoy serían una millonada, ¿no? Eso es un personaje singular, Germán, efectivamente. Sí tiene ese epíteto de traidor. Pero sin embargo también hay otra cara de la moneda muy importante. Existe porque la sociedad mexicana lo quiere. Ah, claro. Es un personaje que cambia de bando, de partido y de chaqueta, como se decía en aquel tiempo, simplemente porque no tiene ninguna idea política y lo que le gusta es el poder. Disfrutarlo, más no ejercerlo. Estar ahí arriba, pero no tener responsabilidades propias de un gobernante. Pero responde a una necesidad también muy particular de una sociedad que está buscando quizás un caudillo, o un caudillejo, como decía José Fuentes Mares, que parece ser que es el hombre providencial que le viene a resolver problemas, y es tan atractivo, carismático, simpático, que lo mismo lo traerán los liberales, que lo traerán los conservadores, que será el patito bonito de la fiesta en el que todos se pelean porque él sea el presidente impulsado por su partido. Es decir, también buena parte de la existencia de este tipo de personajes, que en América Latina también habrá varios ejemplos similares, pues son las necesidades sociales o una sociedad que busca, que se afana en encontrar a alguien que resuelva el problema sin que la sociedad tenga que sufrir, formándose y buscando un líder natural, consciente, estudioso, que tenga un tipo de pensar diferente, sino que sea la parte cómoda de la vida política lo que nos da este tipo de personajes que son tan folclóricos como puede ser el mismo pueblo que lo lleva al poder. Fíjense que ahora que hablaban de esto y que me confirman mi idea de que era medularmente un ser avieso, un ser contrahecho, acabo de terminar el libro que le dedica Raúl Monge a Carlos Ahumada, que se llama El Tango de Ahumada, en donde también recibe uno así la impresión brutal de un personaje que durante muchos años, porque digamos su vida pública la conocemos de un tiempo para acá, pero tenía muchos años engañando gente, traicionándola, robándola, usufructuando el trabajo de otros, haciendo tropelía y media. Y te impresionan este tipo de seres tan demoníacos, tan sórdidos, pero igual te escuece y te preocupa y te alarma una sociedad tan venal. Es decir, no había funcionario que no se dejara comprar. Es que ¿dónde termina la culpa de Santana y comienza la culpa de la sociedad mexicana? Porque imagino que hay una línea fronteriza, ¿no? No podemos decir que Santana es el diablo y la sociedad mexicana son nada más. ¿Dónde andaba esa sociedad mexicana? ¿Dónde andaba la sociedad mexicana que permitió que Santana regresara 11 veces al poder y que fuera una figura tan determinante a lo largo de todo el siglo XIX mexicano? La sociedad mexicana tendría que tener en algún momento su responsabilidad. Y habría que ver, es la misma sociedad mexicana que permite que durante 70 años el PRI imponga su tapado, o la misma sociedad mexicana que durante 70 años impidió que en la Ciudad de México pudiéramos nombrar a nuestro regente o nuestro alcalde o jefe de gobierno, como se quiera llamar. Esa sociedad anestesiada, dormida, apática, adormecida. Yo creo que... El que ya se dispone a llamar de nuevo al poder al PRI. Y sí, por nostalgia. Es la misma nostalgia que se da, si te fijas, en la misma sociedad rusa, que hay muchos que extrañan que durante la época del comunismo por lo menos había pan, mantequilla y leche, ¿no? Ahora no hay ni eso. Entonces extrañan por nostalgia y quieren que regrese el comunismo. Es la misma nostalgia. No creo que es un mal nacional nada más. ¿Leyeron esa declaración de algún priista ilustre que dijo: no descansaremos hasta que Benito Juárez regrese a Los Pinos?
¿Cuándo estuvo en Los Pinos Benito Juárez? Primera pregunta. No estaba ahí, pero... Y segunda, que los priistas que estuvieron ahí representaron a Benito Juárez, Díaz Ordaz representaba a Benito Juárez, herederos. Carlos Salinas representaba a Benito Juárez, por dar dos nombres, ¿no? Claro que no. Es curioso, fíjate que el otro día estaba yo reflexionando en tu libro, y en tu primer epígrafe, que es maravilloso, cuando Santana dice que con este Congreso no hay progreso. Y al día siguiente el señor presidente se avienta su frase de enojo el jueves pasado. A la mañana inmediatamente lo comenté aquí en Consejo Ustedes el Monitor. Bueno, nos doblamos de la risa de ver la equiparación de cómo finalmente los ejecutivos, cuando pierden el control de las cosas, pues le echan la culpa al Congreso, que eso es muy bonito. Así es histórico eso, sí. Pues Santana y Fox. Santana dijo, bueno, sí, por eso el libro tiene México Mutilado, perdón que haga mi spot, pero México Mutilado, mi más reciente libro dice eso, como dice con toda razón, en el epígrafe dice, con este Congreso no esperemos progreso. Y él, claro, Santana es el mismo que cancela 3 diferentes congresos en 3 diferentes momentos de la historia, precisamente porque... Son muy molestos. Sí, son muy molestos. Muy estorbosos. Piedras en el zapato, ¿no? Se pusieron rijosos. Sí, lo que pasa es que Fox ya no puede hacer eso. Porque si no, se los echaba. Eso sí. Ahora, lo importante aquí, yo te diría que encuentro 3 grandes responsabilidades en el siglo XIX mexicano. Yo creo que mientras no entendamos el siglo XIX mexicano, no podremos entender el siglo XXI mexicano, así de fácil, ¿no? Pero bueno, cuando por ejemplo, tú te percatas de que la Iglesia Católica Mexicana en el siglo XIX tenía, pues a lo mejor el 6% de los bienes inmuebles reales del país, según dice Lucas Alamán. Y ya tenía menos de los que llegó a tener. Así es, porque además tenía financieras, bancos, hipotecarias, su propio ejército, policía secreta, cárceles clandestinas, tribunales privados, fueros, y además cobraba impuestos, como el diezmo, ¿no? Entonces ella es la que estaba de alguna manera financiando a través de préstamos obligatorios, préstamos forzosos la guerra. Hay un momento en que se cansa, esto lo percibe, se cansa la Iglesia Católica, lo percibe con toda claridad el presidente Polk, y manda 2 embajadores que tampoco se conocen en la historia de México como se debería, que son Moses Beach y Janet Storms. Estos los manda para que hablen con el clero católico. Y llegan a un acuerdo, el ejército norteamericano con el clero mexicano, que dice más o menos así, en su clausulado, ¿no? El ejército norteamericano se compromete a no atentar ni tocar 1/5 del patrimonio de la Iglesia Católica Mexicana, ni atentar en contra del culto católico mexicano, en la misma medida en que la Iglesia Católica a su vez se comprometa a condenar a cualquier feligrés católico que atente contra la integridad física de cualquier soldado norteamericano. En la inteligencia de que de hacerlo, cometerá un pecado mortal, será excomulgado y pasará el resto de sus días en el infierno, en el Averno. Esto significa que ciudades como Puebla se rinden sin disparar un solo tiro. Deja que se rindan, es lo de menos. Reciben bajo palio el señor obispo de la Puebla, Los Ángeles, al general Scott. Y al general Scott le ofrecen una misa. El obispo de Puebla le ofrece una misa y bendicen un tipo de misa muy particular, un Te Deum. Un Te Deum. Y le ofrecen una misa, un Te Deum, y además bendice la bandera de las barras y de las estrellas el obispo de Puebla. Entonces el ejército norteamericano no solamente ganó batallas con los cañones, sino también ganaron muchas batallas a través del púlpito, de los confesionarios y de las sacristías. Y esto no estaba en los libros de texto. Bueno, está en el país, es una época tan desdichada para México, que está bien comprobado históricamente, que no hay identidad nacional. El pueblo no participa en la guerra contra los invasores. ¿No? La Iglesia por una parte, por otra parte la desunión política, por otra parte la ignorancia, las lejanías de las distancias, hace que la gente se quede en sus casas y vea cómo los pobres soldados de leva son los que se van a partir la cara contra el invasor y por supuesto salen derrotados, pero el pueblo no participa. Se queda tranquilamente en sus casitas observando. ¿Cuántos formaban ese ejército norteamericano que invadió México? Pues mira, al final el general Scott se queda con 7,000 y pico. Desembarca con 13,000 en Veracruz y llegan 7,000 al Valle de México. Porque se le van al final, antes de la rendición incondicional de Puebla, se le van 3,000 y pico de voluntarios. De voluntarios. Que se vencía su término de enganche. Entonces se van y dicen, ya acabó mi contrato, ya me voy. Y se van. Entonces, aquí en México hay que decir también que no hubo un solo soldado voluntario. Aquí iban por las calles, encontraban a un muchacho entre los 18 y los 25 años, le ponían grilletes, lo encadenaban en una plaza junto con los demás y se lo llevaban. Sobra decir que al día siguiente, en la primera noche, después de la primera pernocta, pues huían. Y el ejército santanista se quedaba menguado, reducido. Entonces, claro, no había voluntarios. ¿Qué ibas a defender? ¿Qué es la patria para un mexicano, para un
Tzotzil o para un Lacandón, ¿no? Es muy curioso. Pero entonces no había voluntarios, ningún voluntario. Acordémonos, digamos, en la independencia de los Estados Unidos cuando tocaban el Minuteman, y ese Minuteman estaba de pie en 5 minutos con su mosquete, su espada y listo para lo que fuera necesario. Aquí tú tocas el clarín para ir a defender a la patria y no se levanta uno, ¿no? No. Te tienen que dar un sexenio como mínimo para irte haciendo la idea, despedirte de tu familia, cruzar la cruda que te hacer las fiestas correspondientes, las despedidas, ¿verdad? Un shower. No, qué espanto. Sí, es una página de historia en México muy triste. Estamos hablando de menos de 10,000 personas, ¿sí? Que así es. Tuvieron un país de ¿cuántos habitantes? En aquel momento 7 millones de habitantes. Ahora piensa, por otro lado, ¿cuántos soldados españoles son los que conquistan Tenochtitlan? No, desde risa, ¿no? Son 300. Son 300. Más 60,000 indios tlaxcaltecas aliados, que esa es la fuerza conquistadora de veras. Eso es cierto, sí, pero los extranjeros invasores eran aproximadamente 300. Con Scott ya son 7,000, pero los que toman la Ciudad de México pues no llegan a 5,000. Eso es lo que es notable. ¿Y cuál fue la resistencia? Ninguna. La única mujer que se distingue es Marta Hernández, que había que poner una calle. Yo por eso siempre he dicho que es la hora de que bajemos a muchos héroes mexicanos de su pedestal y los tiremos en el bote de la basura, y a muchos héroes que están en el bote de la basura los subamos a su pedestal. Una de ellas sería Marta Hernández. Marta Hernández vendía dulces envenenados en la puerta de la catedral, vendía trompadas. ¿Te acuerdas que hay una anécdota que narra también nuestro difunto maestro don Gastón, de que hay un mexicano que cuando un soldado norteamericano está izando la bandera en Palacio Nacional, la bandera de las balas y las estrellas, le atizó una pedrada, lo mató y ahí empezó el motín de la ciudad, ¿no? Es maravilloso, alguien que le tira un pedradón al gringo que está subiendo la bandera. Tómala. Pero esas son las únicas muestras de resistencia que hay. El arma gris siempre ha sido lo nuestro. Esto y el veneno, los dulces, debe ser tamarindos, ¿verdad? Vendía trompadas hechas con 21. La 21 es un veneno que se da en el bajío nada más, que surte efectos a los 21 días de que tú te lo tomas. Ella no ponía arsénico ni ponía cianuro, porque dice, si camina el gringo cara pálida 3 pasos y se cae muerto frente al altar, con la trompada en la mano, pues entonces van a decir, pues es la señora que está viendo las trompadas en la puerta, no tenía mucha ciencia. A 21 días de efecto. Pero aquí 21 días después se moría de angina de pecho. El síntoma por envenenamiento de 21 es angina de pecho. Angor pectoris. Su gran preocupación de Marta Hernández era que los chamacos no se robaran las trompadas que tenían en la mesita. Los pobres chamacos mexicanos. Pues sí, esa era es curioso, ¿ves? Su preocupación era esa. Y a los otros, a los que les debemos un homenaje, es a los pulqueros mexicanos. Porque los pulqueros mexicanos sí vendían el pulque con cianuro, una carga para matar una vaca. Lleve. Te cayó de pedo. Pues mira, un día es que no están impuestos un día en plan serio, vamos a San Miguel Chapultepec y quitamos varias plaquitas de las calles de ahí, de General Monter, de General no sé qué. Un general que perdía batallas y que muchos de ellos... Ahí están, ¿verdad? Ahí están, nos daban una sola y ponemos placas nuevas a los pulqueros de la Ciudad de México ese día. Eso sí sería muy bueno, y además ver pulqueros, ¿no? En la trastienda, ¿te acuerdas de las películas de Gordo y el Flaco? Cuando en las trastiendas ponían siempre a los que se desmayaban, pues aquí ponían a los muertos. Y encuentran osamentas en las pulquerías con cadáveres de soldados norteamericanos. Pues sí. Pero hay algo que quisiera recalcar, que toca José Manuel muy bien en su libro, dice, sí hay un cementerio para los soldados norteamericanos caídos en México. Así es. Sí lo hay, el que está en San Cosme. Y yo me pregunto... frente al Teatro Virginia Fábregas. ¿Sí? Ahí está el US National Cemetery. ¿Pero dónde está el cementerio para los soldados mexicanos caídos en aquella época? Los niños héroes ni son. Ahí está, bueno, ahí ya tenemos... Podríamos dejar a uno simbólico que represente al colegio militar. Pero los 700 y pico de muertos norteamericanos que cayeron en las batallas del Valle en México, ellos tuvieron el cuidado de recoger sus 700 y pico de muertos, sepultarlos y después comprar el terrenito que goza del beneficio de extraterritorialidad según derecho internacional, y ahí tiene su cementerio igualito o en escala que el que está en Luxemburgo donde está Patton. Es decir, sus muertos en guerra extranjera compran el terrenito, los sepultan y los honran a perpetuidad. Yo compro este concepto para que hagamos un cementerio o por lo menos un monumento a los caídos en la guerra. Nadie hace un homenaje a estos hombres que murieron en la guerra, y mira que se lo merecen, ¿eh? Pero nadie. Entonces yo sí creo que un monumento, una calle, no sé, yo qué sé lo que habría que nos lo recuerden. Que nos recuerde, eso es importante, ¿no? Pero también, yo creo que lo más importante de lo que estamos conversando es que
a través de estas revelaciones históricas se conozca la historia para que no volvamos a repetir la historia. Sí. Y por eso tenemos que entender que la Iglesia ha sido tradicionalmente uno de los grandes enemigos de este país, desde el principio a fin, y hay evidencias de sobra para poderlo demostrar. Entonces, mientras no entendamos esto, no nos podremos acudir, digamos, a la Iglesia Católica como un elemento que no genera la riqueza, como sí lo genera la Iglesia anglicana o la calvinista, que son instrumentos mágicos de generación de riqueza, ¿no? Claro. Esa es la tesis de Arturo Pérez Reverte, nos equivocamos de Dios. Así es. Sí, y te porque compramos el Dios sangriento, terrible, pero ogro filantrópico al fin y al cabo, de la Contrarreforma. Y en cambio nosotros, el Dios de los calvinistas, yo tu llaga, yo que te voy a curar, andar curando llagas, ni voy a hacer que te saques la lotería, ni te voy a proporcionar una madrecita que te consuele. Ponte a trabajar. Exacto. Ahorra y luego me vienes a ver. Y te mataron dos grandes pecadores en el asunto, ¿eh? Sí. Uno, que no nos hemos podido quitar de encima, los políticos sinvergüenzas. Así es. En aquel tiempo lo sabía y hoy lo sigue habiendo. Bueno, y la otra, ellos no van a cambiar. Estados Unidos no va a cambiar. Y lo que nosotros no hemos aprendido es a negociar. Siempre seguimos pensando con la venda en los ojos de que, bueno, esta vez sí van a ser buenos. Porque no conocemos la historia. Exactamente. Cuando conozcamos la historia, la repetimos. Aprenderemos a trabajar con los carapálidas y a utilizarlos como objetos. Si ellos dicen, por ejemplo, los mexicanos, los norteamericanos no tenemos amigos, todo lo que tenemos son intereses. Nosotros lo que tenemos que entender es que ellos son objetos de los que debemos nosotros aprovecharnos. Un corte. Un corte. Sí. Música de Héctor Villalobos. Muy bien. Los habitantes de Colima con cobertura universal en servicios de salud. Colima es el primer estado que lo logra. El gobierno del presidente Vicente Fox y el gobierno de Colima impulsan el nuevo Seguro Popular y las 68,000 familias afiliadas que no tenían servicios de salud hoy tienen atención médica y medicinas, al igual que 1,120,000 familias en todo el país. Cuando llegó el Seguro Popular aquí a Colima, yo fui la primera que me inscribí. Me da mucho gusto saber que ahorita ya todo el estado está cubierto. Las buenas noticias también son noticia. Contigo es posible. La denuncia es nuestra arma contra la delincuencia. Usémosla. Portación de armas de fuego. Uso exclusivo del ejército. 10 años. Privación ilegal de la libertad. 20 años. Delincuencia organizada. 15 años. Total, 45 años de cárcel. Procuraduría General de la República. Juntos por un México seguro. Contigo es posible. Oye, compadre, ¿tienes una cegueta? Sí, compadre, aquí tienes 2 sacos de cemento Tolteca. ¿Qué? Ahora Cemento Tolteca te da las herramientas. Recorta y junta los cupones que vienen en cada saco de Cemento Tolteca. Júntalos y canjealos por flexómetros, llanas, serruchos y ceguetas. Canjealos en cualquiera de los puntos de venta autorizados. Cemento Tolteca te da las herramientas. Hasta el 15 de enero de 2005. El Águila Compañía de Seguros, su Águila de la Guarda, presenta el reporte de Monitor Vial. Hola, buen conductor. Soy tu Águila de la Guarda, tu segura compañía. En este fin de año, y ahora que tu seguro tengas que renovar, mis talleres clase Águila te van a encantar, porque sus servicios y sus fechas de entrega nunca te van a fallar. 5488 3 veces o elaguila.com.mx. Todos los que se están viendo vueltos en los problemas viales que prevalecen a través del eje 8 Sur, la calzada Ermita Iztapalapa, se preguntan qué está pasando. Es que el personal de la delegación Iztapalapa se le ocurrió cerrar la calzada Ermita Iztapalapa a partir de la calle de Santiago, eso es frente a la preparatoria del Distrito Federal. Están desviando todos los vehículos a través de la calle Emiliano Zapata o bien los están regresando a través de Ermita Iztapalapa. Esto está generando muchísimos problemas que ya pudimos detectar desde las inmediaciones del anillo periférico, esto con dirección hacia la autopista
y carretera federal México-Puebla. La alternativa, sin lugar a duda, es utilizar la calzada Ignacio Zaragoza. Con ello se van a evitar muchísimos problemas. En el sentido opuesto, Ermita Iztapalapa está abierto para quien se dirige hacia el eje 6 sur, pero le repito, también con problemas debido a todo lo que se está originando en este punto del cruce con la autopista México-Puebla. Continúe con Monitor Bien. Yo le tengo información de la avenida Doctor de la Loza, su continuación avenida Fray Servando Teresa de Mier. Encontrará asentamientos en cada uno de los cruceros con semáforo que comienzan a partir del eje 1 poniente, la avenida Cuauhtémoc, y llegan hasta el cruce con el eje 2 oriente, avenida Congreso de la Unión. Por supuesto que los problemas se incrementan para cruzar el eje central Lázaro Cárdenas y también al llegar a las inmediaciones del mercado de Sonora, donde también les quiero conducir con mucho cuidado por el constante cruce de peatones. Seguimos pendientes. Hola, buen conductor. Soy tu águila de la guarda, tu segura compañía. Te recuerdo que estas fechas están llenas de parrandas. Dios te libre de demandas. Renueva tu seguro conmigo y disfruta con los tuyos un fin de año protegido. 5488 3 veces o elaguila.com.mx. Porque todos lo queremos más verde, más limpio, más digno. Nuestro bosque de Chapultepec cerró temporalmente las puertas de su primera sección. Expertos especialistas están trabajando en su rehabilitación gracias a tu donativo y porque tú lo mereces. Por el bosque de Chapultepec, nuestro bosque. ¿En dónde conviene vender nuestros productos? Necesitamos definir las rutas para distribuir nuestras mercancías. Necesitamos información confiable para decidir mejor, pero ¿dónde encontrarla? El INEGI pone a tu alcance la información estadística y geográfica de México. Contarás con un sólido sustento para dar un mejor rumbo a tus actividades. Acércate a los centros de información INEGI o da un clic en www.inegi.gov.mx. Porque proporcionamos información para todos. México cuenta con el INEGI. Lada 01800 111 46 34. ¿Ya estás cansado? Nosotros sí. Cambia. Diciembre 2004. El Aute de Amar ha encontrado el cauce perfecto. La voz de Adriana Landeros. Por cortesía de Antojitos La Martucha y Mudanzas Quique. Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terrible. Adriana Landeros y Caíto en el Aute de Amar. Gracias, ¿ah? ¿Usted qué piensa en qué regalaré esta Navidad? ¿Qué regalaré? Ahí está. Ese es el obsequio perfecto. La colección completa de Adriana Landeros. Los 20 volúmenes. Son 20, ¿no? Mínimo. 6. ¿Sí, 6? Sí. Fíjate, es que son tan diferentes los unos de los otros que... como si fueran... Bueno, tú luego la toreas, ¿eh? La ingeniera Marisela Sánchez Ramírez. ¿Ingeniera? Sí, dice a mi hermano Pancho. Por eso la carambada Oliveria del Pozo le dio a beber a Juárez la 21illa y Juárez falleció a los 21 días. Es correcto, tiene toda la razón. Es una leyendilla ahí. Yo no la comparto, pero bueno. Está bien, es una leyenda, pero la realidad de las cosas, cuando tú pides que se extraiga el cadáver, que te permitan hacer un estudio del cabello del presidente Juárez para ver si hay restos de veneno, pues no hay manera, ¿no? Valdría la pena hacerlo. Bueno, el mal cardíaco sí había tenido infartos en 71 y en 70, 71. Ya había tenido sus avisos cardíacos. Sí. Bueno, esa información sí es más difícil de comprobar. No, se puede hacer, sí, pero seguramente se puede extraer, tipo los estudios que hacen de los cabellos de Napoleón y cosas así para poder... Pero nadie quiere reescribir la historia, creo yo. Nadie quiere... Es re bonito que es abrir tumbas. No, bueno. Están felices. Lo hicieron con Napoleón. No, pero la otra información, la que nos están comentando aquí, ¿esa información ha estado siempre disponible o estuvo en algún momento oculta? No, en realidad se podría inferir
con algunos buenos libros que nosotros podríamos recomendar a nuestros amigos, aparte del tuyo. Eso estaría muy bien. En el siglo XIX hay un par de libros importantísimos que son los Apuntes para la Guerra que editó y coordinó Guillermo Prieto, en donde sí se anuncia claramente, porque el mismo Prieto fue polco y hace su acto de contrición ahí de que anduvo primero en el movimiento a favor de la Iglesia y contra el gobierno nacional, y luego ya se purifican en el hotel de Churubusco y Molino del Rey. Pero ¿por qué no le explicamos a nuestros radioescuchas quiénes fueron los polcos? Sí. Los polcos en realidad es un grupo de soldados, digamos, de cadetes. Guardia Nacional, era pueblo reclutado para la guerra, Guardia Nacional, sí. Sí, pero digamos de alguna extracción más elevada, ¿no? Era gente que tenía clase medieros con algunos recursos, a los que la Iglesia dota de enormes recursos. Tú ves mismo cuando se da el levantamiento armado en la Ciudad de México, cómo los cronistas cuentan de la manera como estaban vestidos. Estos polcos son los que se levantan en armas a la mitad de la guerra, cuando Santana está en 1847, principios en enero, febrero, defendiendo, digamos, la angostura, entre comillas. Él va a defender. Entonces, estos dos embajadores de los Estados Unidos, que eran Moisés Beach y Janet Storm, son los que hablan con el clero de la capital de la República para que en el momento más inoportuno de la historia de este país, cuando Santana está en la batalla en el norte, se levanten en armas estos polcos, llamados así porque el baile de moda era la polca de la burguesía. Entonces se levantan en armas estos hombres y hacen que Santana tenga que regresar violentamente, con un grave daño para todo el ejército mexicano, de la Angostura, o sea, de cerca de, digamos, de Monterrey, por decirlo, tengan que regresar violentamente para sofocar el movimiento, y logran un doble efecto. En primer lugar, distraer a Santana de sus ataques en contra del general Taylor en el norte, y por otro lado logran que México no pueda mandar soldados a Veracruz para atacar, digamos, o para defenderse del bombardeo del general Winfield Scott en Veracruz. Entonces logran un doble objetivo: el de retirar a Santana del frente y el de evitar que se pudiera defender Veracruz. Esto lo organizan los polcos gracias a la injerencia de estos dos embajadores de Estados Unidos en contubernio pernicioso, lógicamente, con la Iglesia Católica Mexicana. Fíjate, Germán, para que nuestros amigos tengan una imagen gráfica mental de los polcos, si recuerdan el cementerio de las Águilas, de Jorge Negrete, cuando Jorge Negrete va y se apunta para combatir al invasor, se está apuntando en un regimiento de Guardia Nacional a Churubusco, que son precisamente los polcos. Entre los polcos, decía yo hace un rato, estuvo Guillermo Prieto. Era un chamacón de 18, 19 años para ese entonces, y como todos los niños clase medieros, efectivamente, como una especie de llamado patrio, se habían apuntado, como se decía en aquel tiempo, en los batallones de Guardia Nacional, pero efectivamente sus generales fueron seducidos por la Iglesia. El propio Prieto cuenta, cuando en los días de la revuelta pasaban por los conventos, dice él, las monjitas abrían las ventanas y nos miraban arrobados, como si fuéramos cruzados defensores de la fe, y los llenaban de rosarios, de escapularios y medallitas, y ahí iban a combatir en contra del propio gobierno mexicano, aprovechando el pretexto de que el presidente en funciones, Gómez Farías, había expropiado los bienes del clero, que es el pretexto para la guerra, o para este levantamiento, que tiene como sustrato lo que Francisco Martín Moreno descubrió ya y nos da a conocer de la presencia de estos norteamericanos que vienen también a cicatear a la Iglesia para que píquenles al gobierno para que no los distraigan mientras tanto. Dice la señora Rosa Tapia: señora Leza, me gustaría que comentaran sus invitados el libro de Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos, escrita por 15 testigos presenciales, en donde se detallan todos los errores y horrores de los dirigentes y, por supuesto, de una sociedad, no toda, que permaneció apática e incluso cómplice. Justo lo que estábamos comentando, coordinado por Guillermo Prieto, y yo podría decir que si en el siglo XX, más bien en el siglo XXI, el libro que marca la pauta en la investigación es el de Martín Moreno, en el XIX es ese. Ese hay que leerlo forzosamente. Ya me el guayabazo. Sí. Pero... No, la ley te va. Te agradezco muchísimo. Verdaderamente, fue un ensayo general lo de Beltrones. Se va, esa es la neta. No, nos salen mejor, nos salen mejor. Pero a ver, ¿por qué los libros de texto están tan alejados de todo esto que nos están contando ustedes? Porque los libros de texto lo que menos tienen es historia, es una narración plana para tratar de una vergüenza para tratar de justificar una evolución nacional. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Pues miren, llegamos hasta aquí porque una vez un señor bajó desde Aztlán, fundó una que se llama Tenochtitlan. Luego llegaron los españoles, nos conquistaron rápidamente. En ese intermedio nos pasó Sor Juana, que fue el único que hubo en la colonia. Llegó el padre Hidalgo pasó a Morelos, de Guerrero, nos fuimos a Juárez. Sí, pero hay unos niños que dieron la vida por la patria contra un invasor. Sí, punto. Olvídate del invasor, ¿no? Me acuerdo mucho una vez hace unos años, y lo voy a decir así con todas sus letras, en el 97 se hizo la gran representación de Chapultepec en el Colegio Militar. Y fue muy curioso, a mí me tocó participar ahí echándonos la mano técnicamente. Me llamaba la atención cómo en el guión
oficial que se presentó ante el presidente Zedillo y el embajador de los Estados Unidos, todo el cuerpo diplomático, todo el gabinete, se hablaba del adversario, del oponente, del invasor, pero nunca se decía el nombre. Todos los niños de hoy podrían pensar que se peleó contra alguien. Y eso mató a los niños héroes. Yo en México Mutilado tengo un apartado que dice agradecimientos y desprecios. Ya sabes, siempre ponen los agradecimientos. Agradezco a mi esposa que leyó el manuscrito, y a mi secretaria que lo pasó 40 veces a máquina. No, yo pongo y desprecios. Y a mis amigos que leyeron esta cosa y dijeron, está bien, pásalo. y pongo desprecios a todos aquellos políticos mexicanos que con los ahorros del pueblo, con el presupuesto público, contrataron a escritores y a historiadores mercenarios para escribir una historia falsa que confundiera a todas las generaciones de los mexicanos. Si hay una historia así dañina, falsa, ¿cuál sería? ¿Habría un libro particularmente dañino y distorsionador? Historiográfico. En general hubo una época en México, y es en realidad desde la época del presidente Cárdenas hasta la época del presidente Echeverría, en que hay un manejo muy claro de hacia dónde llevar la historia. Y la historia pues simplemente tendía a justificar el régimen, dándole como antecedentes que el presidente en turno era una especie de descendiente de Cuauhtémoc, el bueno, el Tlatoani, pasando a Hidalgo, a Morelos, tenía el espíritu de los niños héroes a veces, Juárez, Madero, Carranza, Zapata, todos en línea igual, como si fueran hermanitos, y el espíritu de todos ellos había llegado en un embudo mágico hacia el presidente en turno. La historia no tenía otra finalidad más que legitimar el presente, un pasado construido al gusto del capricho del gobernante en turno, del sexenio en turno. Ahora, detrás de esto se siente la figura poderosa de la Iglesia. Claro, sí, es un actor fundamental. Son los primeros que no les interesa que esto se divulgue ni que se conozca, ¿no? Acordémonos que el Papa hace algunos años pidió perdón, ¿no? A mí me urge que el clero mexicano pida perdón de rodillas, y vamos a ver si los perdonamos, porque necesitaremos imponer ciertas condiciones, ¿no? Yo ahorita no estoy en buen ánimo. ¿Tú no perdonarías ahorita? No te sientes condescendiente. Al que veía a Onésimo con su helicóptero, dije, no. Me va a costar trabajo perdonar, sobre todo a la jerarquía, sobre todo a este alto clero mexicano. Porque de la misma manera de pronto te vas te llega a la zona tarahumara y te encuentras a unos sacerdotes que hacen milagros de vida diaria, ¿no? Exactamente, claro. Pero un Schulenburg que se dedica toda su vida a ser abad de la basílica, a jugar golf, y después dice la Virgen de Guadalupe nunca existió. Entonces ese es como el coronel Sanders hablando más del pollo que exactamente. Pero la diferencia que hace Germán me parece muy atinada. Hay un alto clero que participa sin ponerse uno de historia de bronce. Está contrario a la independencia, se la pasa contrario siempre a los intereses nacionales, mal o bien representados por el gobierno, pero de alguna manera contra las corrientes filosófico-políticas que hay en el mundo, que participa como aliada de los Estados Unidos, que indudablemente participa como aliada de la intervención francesa del imperio de Maximiliano, que después pacta con don Porfirio. Así es. Porque ya derrotada, vuelve a resurgir y don Porfirio negocia con ella y México juega a la doble cara. Y de eso no se ha hablado. Que sufre mucho la iglesia, digámoslo también, de 17 al 29-30, pero que renace de sus cenizas con don Luis María Martínez, arzobispo de México, en un statu quo que nos dura hasta la época del presidente Salinas. Es decir, hay etapas y momentos en los cuales la iglesia sí la golpean durísimo, pero hay etapas en las cuales tiene un contubernio muy claro con la autoridad política. Doña Rosa Tapia Sánchez, yo digo que quiero que comenten, habla sobre Santana, ya lo comentamos, el apunte para la historia, y todavía lanza un aviso terrible y admonitorio. Segunda llamada, como diciendo, le apuran a comentar mi libro, o el libro que yo les dije. Cuidado, se las ven conmigo. Sí, es el de Guillermo Prieto, efectivamente. Nacido en Molino del Rey. Además, y le doy un detalle más, señor. Hay varias ediciones, pero si usted consigue la edición de siglo XXI, que es muy buena, trae inclusive el desplegado, por el cual a los 2-3 años después, cuando regresa Santana a México y vuelve a ser presidente, se prohíbe y se censura ese libro. Entonces es un desplegado que se publicó en todas partes, en el cual se manda a recoger el librito. Entonces es un libro, además de bueno, que fue prohibido en su tiempo porque Santana sentía comezón de que la gente leyera sus andanzas y tropelías. ¿Habríamos dado por ahí alguna lana para que prohíban el tuyo, Pancho? Pues sería buenísimo. Utiliza Abascal y ¿Tiene Nihil Obstat? Sí, pues el imprimatur, ya lo tienes. Sí. Recabaste el imprimatur. Si le decimos a Abascal que lo condene, ya lo hicimos. Sí, vamos el amarazo. Eso sería una verdadera. Y como segunda opción, que pronuncie mal tu apellido Fox.
Sí, también. Sí, esa es otra opción, otra buena opción. Es una parte delicada, yo lo comentaba a Germán hace un rato, que recibí muy emocionado ayer la invitación para acudir hoy a Los Pinos a la celebración del 400 aniversario del Quijote y la edición nueva que hizo una editorial junto con la Academia de la Lengua. Y se canceló, mano. No, pero no sigue en pie. Sí, entonces el ratito estaba cancelada. Ya la revivieron, ¿eh? Ya la revivieron con todo el presidente, sí, ¿no? Con todo el presidente. Es que yo quería oír el discurso, ese discurso va a ser fundamental. El presidente va a hablar y no se canceló por una... Las Quijotas, imagínate, van a aparecer ahí. Una mala interpretación, pero ya se... Una mala interpretación, pero si había una escandalera tremenda. Pero ya se revivió, ¿eh? Sí. No puedo, tengo otra cosa, pero me hubiera encantado ir. No puedo. No estén de frívolos ustedes. El Quijote, ¿verdad? No, y María Luisa Méndez, sí. Un saludo a todos. Les pido a los historiadores si me pueden decir en qué calle de la colonia Guerrero tenía su residencia Antonieta Rivas Mercado. Sí, como no, en la calle de Héroes, exactamente, casi frente al predio que hoy es un jardín del Panteón de San Fernando. Es la calle de Héroes, junto a un kinder que se llama Héroes de la Naval o Cadetes de la Naval. Ahí está todavía el palacete, su palacete un poquito. Ni la guía roji es más certera. No, es los temas de la Ciudad de México, sí, La tenemos dominada. Tal vez me gustaría abordar un último punto rápidamente. ¿Sí? ¿Antonieta? No, Antonieta, sí. Que es una maravilla, no, me refiero, aquí ya hablamos de la traición política, ya hablamos de la traición religiosa, pero no hemos hablado de la traición social. Y yo sí quisiera hablar de un tema que tampoco se ha tratado en los libros de historia, que se llama el brindis del desierto. El brindis del desierto es un brindis al que invitan al general Winfield Scott. Winfield Scott, como ya dijimos, era el general en jefe del ejército victorioso de la armada del ejército norteamericano, que despachaba en Palacio Nacional después de que izan la bandera de las barras y de las estrellas en septiembre del 47. Entonces allá más o menos por principios de diciembre llega un grupo de mexicanos ínclitos y perínclitos para invitarlo. Munícipes del Ayuntamiento Liberal de la Ciudad de México. Munícipe, porque acaba de ganar las elecciones, es correctísima la acotación. Pero también va acompañado por un grupo de intelectuales, miembros del clero, del ejército, de la industria, de la banca, todo lo que tú quieras de la sociedad, de lo más granado de la sociedad mexicana. Invitan al general Winfield Scott a un brindis. Él piensa en un inicio que se trata de una celada para matarlo, para fusilarlo o lo que fuera. Muy rápidamente se da cuenta que no. Y cuando llega al brindis del desierto, al final del brindis se levanta, era Miguel Lerdo de Tejada, y dice: yo quisiera, señor general Winfield Scott, en nombre de todos nosotros que representamos a la sociedad mexicana, que usted se convirtiera en el presidente de México. Esto tampoco nos lo dijeron nunca. Que al general... Y que se quedaron unos 4 o 6 años para componernos. Que se quedaron otros 4 o 6 años para componer. Ya dejándose enrielados. Bueno, acuérdate que Miguel Lerdo es patriarca de muchas generaciones de mexicanos después. Sí, bueno. Es el santo patrono de la Bastilla, estoy seguro. Estoy de acuerdo contigo, pero... Que México sería feliz cuando todos los mexicanos habláramos inglés. Pero hay que resaltar... Pero es lo que ofreció, ¿verdad? Las clases de computación Por en lo pronto inglés. ya estamos dejando de hablar español, entonces ya es una primera fase. Ya vamos rumbo al inglés en cualquier momento. Imagínate que le dicen eso y él dice, señores, yo no puedo aceptar el cargo por una razón, porque yo quiero ser presidente de Estados Unidos. Entonces tengo que escoger, y para escoger no me cuesta mucho trabajo. No perdamos de vista que yo tengo ahorita mucho prestigio militar, y el prestigio militar en Estados Unidos se convierte en prestigio político. Es decir, mientras más gente haya yo matado, fusilado y bombardeado, más prestigio militar tengo y por ende más prestigio político tengo. Así vemos muchos ejemplos en la historia. No perdamos de vista que el propio Zachary Taylor, que era el general encargado de atacar a México por el norte, llega a la presidencia de los Estados Unidos. Eisenhower, no digas. Eisenhower. MacArthur no llegó porque pues su campaña fue incruenta. Pero estaba a punto también de lograrlo. Bueno, y otros... Tuvo menos muertos en campaña. Y Truman se reelige después de tirar la bomba atómica. Digo, ya no vayas tan lejos, ¿no? Bueno, pero si Scott hubiera matado a los del brindis, a lo mejor le hubiera ayudado también. Bueno, acaba de pasar ahorita. Bush invade Irak, mata gente en Irak y es reelegido. Y tiene prestigio. Bueno, todo lo que quiero decir es que le dicen, dígale, si usted no puede aceptar el cargo de presidente de México, le pedimos que usted sea tan gentil de transmitirle al presidente Polk este deseo. Queremos que anexe todo México. La promoción se llama All Mexico en inglés, ¿no? The whole enchilada. De una buena, de whole enchilada, ¿no? Y el presidente Polk dice, no puedo aceptar el ofrecimiento tampoco. Se están cañón. Me quedo nada más con los territorios despoblados del norte, Texas, Nuevo México y que ya Texas de buen rato atrás era, y California, porque del sur, abajo del río Bravo, hay 6 millones de indígenas. Los indígenas, dice, son ruedas cuadradas, son plomo en las alas del águila norteamericana.
no puedo aceptar esto. Pobres de los mexicanos están condenados al fracaso, al cataclismo, con 6 millones de indígenas. Para quedarme yo con el territorio abajo del río Bravo, necesitaría matar a 6 millones de indígenas. O me tienen que dar una lana más. Sí. Con lo que fue lo que hicimos con los navajos, con los choroquis, con los 10 negros, los shoshones, los que quieras. Todos los que mataron a todos. Entonces yo tendría que hacer lo mismo que hicieron antes que yo los otros presidentes de Estados Unidos. Entonces pasaría yo la historia como un asesino, y yo prefiero pasar a la historia como un anexionista o un expansionista, pero no como un asesino. Allá México, que está condenado al progreso con sus 6 millones de indígenas. Lo sabe de memoria, pero no crean que es inventado. Esto está en las memorias propias escritas de puño y letra por el propio general Scott, en un libro muy curioso, ¿te acuerdas? Es un libro en inglés que en México jamás se ha traducido. Tenemos la sospecha de que quien lo intentó, las propias editoriales privadas mejor se hacen autocensura. Es un libro que jamás se tradujo al español, de muy difícil adquisición en los propios Estados Unidos, y cuando llega, pues llega uno que otro ejemplar que pudo uno conseguirse casi de contrabando, pero el libro no se traduce y no se conoce en México, y dice cosas verdaderamente reveladoras, no solamente del carácter de ellos, el autor del libro, sino el carácter de los de acá, los que le ofrecieron el oro y el moro, como tú bien lo has narrado. Sí, entonces ya tienes las tres, la traición política, la traición eclesiástica y la traición social. Oye, ahora dinos algo bueno, porque todo esto está terrible. Te digo algo bueno. ¿Qué es lo que hacen los mexicanos, los chilangos, cuando se dan cuenta que el Palacio Nacional ha quedado abandonado porque el ejército santanista abandonó la Ciudad de México y la policía secreta, la policía de la Ciudad de México también abandonó la Ciudad de México? Entonces, ¿qué es lo que hacen los chilangos de 1847? Entran a saco en Palacio Nacional y se roban todo lo que encuentran a su paso. Igual que hicieron los iraquíes ahora con sus tesoros aquellos, pues los mexicanos de 1800 hicieron exactamente lo mismo. Y cuentan los cronistas como alrededor de Palacio Nacional estaban todos los anticuarios vendiendo las puertas, las ventanas, los vitrales, la cuchillería. Es un sitio. Esa es la parte bonita. Es un sitio atractivamente saqueable. El motín de 1692 también, en plena época colonial, pasó lo mismo. La gente, la plebe entró a saco a Palacio Virreinal, sacó todo. Es un sitio como que lo ves vacío y dan ganas de meterse a sacar lo que hay ahí, ¿no? Los que detienen el saqueo son los gringos. Pero no porque dijeran respeten su patrimonio, sino que se querían llevar el saldo. Sí, nos van a dejar sin... Por supuesto, dejan ya sin material para el latrocinio, ¿no? No, pero de verdad, algo bueno, algo positivo en esa época. Que México sigue existiendo a pesar de todo esto. Que no estamos hablando en inglés en esta plática. Así es, primero. No, segundo, yo creo que al final, yéndose Santana, aquel que tenía los pactos, un grupo de patriotas logró más o menos salvar lo poquito que quedaba del honor nacional al negociar los tratados. Afortunadamente allí es capital la intervención de un presidente decente, Manuel de la Peña y Peña, que conduce las negociaciones y que él tendrá que informar, señores, esto es lo que quedó de México. Porque querían más, Ya, claro. Había el plan de anexionarse a la Baja California, de bajar un poco más, Chihuahua, la línea perpetua de comunicación en Tehuantepec, y los negociadores mexicanos lograron por lo menos reducir la extensión que nos querían arrebatar y dejarla más o menos en como quedó la frontera actual. Es decir, lo poquito que se pudo salvar, se salvó más o menos con cierta dignidad diplomática, aunque finalmente el tratado quedará como tratado de amistad y paz perpetua. Gracias a don Manuel Peña y Peña. El de la Peña y Peña, sí. Es irritante que hayan dicho que el tratado de Guadalupe Hidalgo, con el que se consolida la venta del territorio, comenzara así, en el nombre del Dios Todopoderoso. Híjole. Ay, no. Tati Juárez dice que es un gran fan de Francisco Martín Moreno, de sus interesantísimos libros y de su discreto y magnífico sentido del humor. Sí. Muchas gracias. Muy amable. Que no te vayas porque ahí viene. Sí, ahí viene Patricia Juárez y toda la familia. Ganador de la pregunta de Perro Feliz, Miguel Ángel Guerrero Márquez, que dijo Charles Darwin, autor del Origen de las Especies. ¿Sí? Sí. ¿No era Marco Polo? No era Marco Polo. Guillermo Prieto tampoco. No, tampoco Guillermo Prieto. Entonces, Miguel Ángel Guerrero Márquez, a partir de mañana puede pasar por su premio a la Planta de Luz. Ya nos vamos. Pero, ¿quiénes estuvimos aquí? Amigo Lozana, Alberto Tinaco se derrama en este muégano que llega desde el río Bravo hasta Tapachula. Estuvimos aconsejándonos Germán Dehesa, Atocha, vendiendo un país pirata por 30 monedas, Fernando Llera, el propio Antonio López en el papel de Antonio López.
Nuestros historiadores, esperando la camioneta de Tameme, José Manuel Villalpando, y sabiendo que Benito Juárez nunca pisó Los Pinos, Francisco Martín Moreno. Le gusta el poder y cambia de chaqueta a diario nuestro caudillo técnico Salvador López. En la comunicación confirmando los mensajes inglés, español, español, inglés, Nelly, Janet, Rosa Elvira, Norma, Vanessa, Marta y Claudia. Y en la producción vendiendo dulces con 21 y pulque envenenado, Claudia Hernández, Ogesto. Y no se vayan, no le cambien, quédense en Radio Monitor. Ahí viene el Tuca. Sí, con todo y el perra brava. O el original Dino a la piratería. Enrique Muñoz, okidoki. Buenas tardes. Pip, pip, cheerio, chulu, bye bye. Desde la capital de la República Mexicana, escucha usted XE Info, Radio Monitor, en el 1560 de AM, con 50.000 watts de potencia, y en todo el mundo, en audio digital, vía Internet.